Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lecunán, pueblo santo del Altísimo, y también para todos los amigos y amigas que como siempre le dan seguimiento a su programa, La Verdad de Elohim. Una vez más les damos la más cordial, efusiva y amorosa bienvenida a su programa para continuar con un tema hermosísimo, un tema que obviamente, como casi todos, trae ciertas disquisiciones, por no decir discusiones. Disquisiciones en el sentido de analizar desde el punto de vista de lo que dice la palabra que pocas veces los estudiosos de ella entran a estudiarla en el sentido que precisamente Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, la trae revelada en su programa, en un programa, ¿verdad?, que ya hemos hecho uno, que como saben se titula La ley del pecado y de la muerte y la ley de vida en Yeshua HaMashiach. Reitero, es un tema bastante complejo, pero es un tema apasionante, un tema que despierta el anhelo de aquellos que quieren conocer los misterios del Altísimo, para la gloria y la honra de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo que habita la eternidad. Estamos haciendo esta serie de programas que sin lugar a dudas habrá de cambiar el modo de pensar y de concebir las cosas que muchos hasta este tramo han entendido con respecto a la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? ¿Qué es la ley de vida en Yeshua HaMashiach? ¿Cuál ley fue abrogada realmente? ¿Cuál ley no fue abrogada? ¿Por qué fue abrogada? ¿Y por qué la otra no fue abrogada? ¿Por qué la otra es eterna? ¿Y quién manifestó la primera ley? ¿Y quién manifiesta la segunda ley? La primera ley, que es el primer pacto, y la segunda ley, que es el segundo pacto. Así que les reiteramos la más formal, cordial y amorosa bienvenida a su programa, como también le damos también la bienvenida a nuestro muy amado hijo, hermano, consiervo en la gracia y coanfitrión de este programa, Isaac Mercado. Bienvenido, Isaac. Amén, pastor, muchas gracias. Y bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan en su programa, La Verdad de Elohim. Una característica inequívoca de todo aquel que es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, es que anhela conocer a su Abba, anhela conocer a su Padre, anhela conocer las verdades que están en el corazón del Creador. Y para conocer las verdades eternas que están escondidas en el corazón del Creador, el único que realmente puede darlas a conocer es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Porque está escrito que nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre. Amén. Y asimismo nadie sabe lo que está en el corazón del Dios Todopoderoso, sino el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, es el que guía y dirige este programa a fin de bendecir, de edificar, de instruir a todos aquellos que anhelan conocerlo a Él. Así que empezamos este programa haciendo la invitación que siempre hacemos a todo el que quiera conocer al Padre, que nos acompañe a entrar en la palabra, que nos acompañe y que se monte en el bote para ir mar adentro a conocer lo que está en el corazón del Abba, lo que está en el corazón del Padre, conforme su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, nos lo revele. Así será para la bendición de nuestras vidas. Amén. Bienvenidos. Amén. Aleluya, así es. Y sin muchos preámbulos, ¿verdad?, vamos de inmediato a pedirle a nuestro amado hijo Isaac que él esté leyendo en la carta del apóstol Saúl, el apóstol Pablo, a los Efesios, capítulo 5, versos 22 y siguientes, hasta el 33. Isaac va a estar leyendo para de inmediato comenzar con el desarrollo
de este programa en este día, la ley del pecado y de la muerte y la ley de vida en Yeshua HaMashiach. Efesios 5:22. Por favor, Isaac. Amén, pastor. Efesios capítulo 5, versos 22 y siguientes. La palabra de nuestro Señor nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Masía es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Masía, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Masía amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Masía a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Masía y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. 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 Aleluya. Santo, 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 santo es el Rey de Gloria. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, definitivamente el programa, reitero, que vamos a hacer en el día de hoy, segundo programa de la ley del pecado y de la muerte y la ley de vida de Yeshua HaMashiach, vamos a tratar de profundizar en verdades que están en el corazón del Abba y que definitivamente es de valientes, escuche bien, es de valientes el decir estas verdades. Es de valiente el decir estas verdades porque estas verdades a los que están llamados a conocer la verdad del Elohim de los cielos lo establecerán de manera definitiva y para siempre. Ahora, los que de alguna manera están regidos por el espíritu de religiosidad, el espíritu de Jezabel, que ha hecho un daño inconmensurable a la iglesia, pues obviamente tendrán un choque frontal con la palabra revelada. La palabra revelada, bendito sea el nombre del Señor, encuentra en un corazón, encuentra realmente apertura y encuentra facilidad en un corazón que esté dispuesto a abrirse al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para entonces poder digerir y degustar la palabra revelada, que son misterios escondidos. Misterios escondidos que el mismo Yeshua, el mismo Abba, estableció que estos misterios estaban escondidos tanto en el libro de Colosenses, Efesios, como el libro de Daniel. Estos misterios estaban escondidos para ser revelados en el último tiempo. Estaban sellados. Pero la pregunta, antes de nosotros entrar a profundizar en estos misterios, es ¿cuándo específicamente estos misterios iban a ser revelados? ¿Cuándo específicamente estos sellos iban a ser quitados a los fines de que los hijos del Altísimo, que están llamados a entender estos misterios, para poder realmente crecer a partir de la revelación de estos conocimientos, ¿cuándo, en qué tiempo iban a ser, reitero, develados estos misterios? Y la respuesta, mi querido hermano y querida hermana, que de una u otra forma está consciente de los tiempos que estamos viviendo, porque no vive de conformidad con la guianza y dirección de los patrones conductuales que rigen al común de los seres humanos, sino que tiene una guianza y una dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Sabe sin lugar a duda
que la sazón de los tiempos, la era o la época que estamos viviendo, nos dice a nosotros que definitivamente estamos viviendo, valga la redundancia, el último tiempo. Estamos transitando, caminando hacia el final de los tiempos. Entonces, obviamente que si estos sellos iban a ser develados, iban a ser quitados, iban a ser descubiertos en el último tiempo, pues no es cuando realmente ya usted esté en el cielo, no va a ser necesario. Tiene que ser precisamente aquí en la tierra, por causa de que lo que va a ser revelado al pueblo de Elohim, al pueblo de Dios, es precisamente esas herramientas, esos instrumentos que nos van a servir a nosotros para poder conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra identidad espiritual, conocer lo que somos en Mashiach y lo que Mashiach es en nosotros, para poder entonces actuar como seres espirituales, como instrumento de justicia en la mano del Dios vivo. O sea, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y para poder desempeñarlo es necesario que nosotros entendamos, mis amados hermanos y amadas hermanas, realmente lo que somos en el Elohim de los cielos. La palabra que hemos leído, que acabó de leer mi amado hijo en Efesios 6:22, yo decía en un mensaje que prediqué recientemente en la iglesia, que la mayoría no, digamos casi todas los predicadores y predicadoras que predican sobre este tema en Efesios 22, predican desde una perspectiva humana, desde el punto de vista del matrimonio entre dos personas, entre dos seres humanos. Y aparentemente, y no aparentemente, sin el aparentemente también, Pablo en principio se refería, poniendo como ejemplo, el matrimonio entre dos seres humanos, pero al final estableció de manera muy clara, indubitable, que estaba refiriéndose a Mashiach y a la iglesia. Grande es este misterio, terminaba él diciendo cuando precisamente establecía la verdadera razón de él hacer esta comparación. Grande es este misterio, pero no lo estoy diciendo realmente desde el punto de vista del matrimonio humano, sino de Mashiach y de la iglesia. Y todos sabemos, sin lugar a duda, que cuando la palabra habla de la iglesia, está hablando de la esposa. Sin lugar a duda, hasta ahí es de dominio público el tema con respecto a que Yeshua es el esposo y que Yeshua mismo entonces es la esposa, porque el cuerpo de Yeshua HaMashiach está representada por los espíritus llamados a salvación, que son precisamente los que conforman el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Entonces, hablamos en ese mensaje, y también lo hemos dicho anteriormente, creo que en el programa pasado, que Yeshua viene siendo entonces el esposo, la esposa y el hijo, porque Elohim es una familia. El Padre en plural, el dioses, es una familia. Elohim significa dioses, no es Elohe, que es en plural Dios, sino que Elohim significa dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo habla aquí que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, esposos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Mashiach? Para santificarla, porque ahí es que está el problema. Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, los esposos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, el misterio, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí es donde vamos a desarrollar el verso 32, te dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la iglesia. Todo lo que venía diciendo, no lo estaba diciendo por el hombre y por la mujer. Él estaba hablando, este misterio dice, no lo dice por el hombre y la mujer, sino que él lo que está hablando es por Mashiach y de la iglesia. El ejemplo que ha puesto, equiparando el matrimonio entre el hombre y la mujer, no es más que para establecer el matrimonio divino del cual queremos hablar en este programa. Y yo te pido con todo mi corazón que tú no vayas a coger miedo porque te vayamos a hablar del matrimonio divino, de la razón por la cual Yeshua HaMashiach vino a buscar, a casarse, a buscar una esposa. Y esa esposa no es más que la esposa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor, porque la esposa anterior, que era la otrora reina del cielo, se le dio carta de repudio, carta de divorcio. Vamos a estarlo considerando por la palabra, no te nos mueva por favor, venimos de inmediato. Hoy el día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. La venganza caído de David, hoy el día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante.
Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrella Sadalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchas gracias por su paciencia y por mantenerse pendiente, ¿verdad?, a este programa para seguir desarrollando este tema en este día, que sin lugar a dudas habrá de bendecir a los que están llamados a bendecir y a aquellos que se están despojando de los tabúes y prejuicios bíblicos, ¿verdad?, o antibíblicos más bien. Y también, usted sabe que la palabra establece que la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica, la palabra vivifica, la luz de Mashiach vivifica, el Espíritu vivifica. Pero la letra mata cuando realmente no es la palabra revelada. El hombre entra en contienda y en disensión de la palabra porque no tiene guianza y dirección del cielo. Pero cuando hay guianza y dirección del cielo y hay un llamado del Altísimo, hay un depósito del Dios vivo para usted entender los misterios del reino, y usted usa los dones conforme el don que ha recibido, lo ministra a su hermano y a su hermana, entonces realmente usted va a ser bendecido, porque usted está haciendo lo que realmente establece la palabra. En este día yo les pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, el Cordero enviado, que permita que el velo que por tantos años ha entenebrecido el entendimiento, porque a eso vino Hasatán, Satanás, Señor reprenda, vino precisamente a entenebrecer el entendimiento de las almas, a fin de que no les resplandezca la luz del Evangelio Santo. Entonces, ¿cuál es el método, antes de seguir con el desarrollo de este programa, cuál es el método eficaz que el enemigo ha usado? Precisamente el velo de la religiosidad, el velo de no darle lugar, ni dar parte, ni darle rienda suelta, ni libertad a lo que el Espíritu de Dios quiere enseñar en las iglesias. Entonces, la doctrina, el dogma amalgamado, mezclado, enseñado por el hombre con una verdad que en principio recibió un profeta o recibió un apóstol, lo dio a la iglesia, y como realmente, como hemos dicho tantas veces, como el enemigo a sabienda de que estos dos grandes ministerios son la basamenta en la cual descansa la iglesia, el apostolado y la profecía, entonces al ver detenidos sus ministerios por tantos años, entonces la iglesia, lo que conoció en aquel tiempo, que era la verdad, los fundamentos establecidos por los profetas y los apóstoles, entonces hombres sin revelación y sin llamados, instrumentos conscientes o inconscientes del enemigo, fueron entonces adornando o adosando estas revelaciones, estas doctrinas, estos fundamentos establecidos realmente por los profetas y apóstoles, y eso entonces el enemigo fue dañando la doctrina, dañando la fe, y lamentablemente entonces lo que entró fue el velo de la religiosidad. El espíritu de Jezabel, que es ese mismo espíritu de la otrora reina del cielo, el espíritu de Jezabel no es más que la que era y no es. El espíritu de la otrora esposa, de esa que usted ve ahí en Apocalipsis 12, la segunda señal, y esa que usted ve también en Ezequiel capítulo 28, donde se ve realmente
la vestimenta, donde se ve el vestido de la novia, lo que era ella, la otrora. Esa segunda señal del dragón o de la bestia, mis amados y mis amadas, y ella misma penetró, permeó la santa y sana doctrina, a fin de que al pueblo del Altísimo le fuese imposible recibir la verdadera revelación y la verdad que está escondida en el corazón del Altísimo y que tenía que ser revelada para este tiempo. Pero Hasatán, las tinieblas, la serpiente antigua, mi amado y mi amada, porque la serpiente y el dragón, que tipifican realmente la esposa, el esposo y el hijo, las tres, esa trinidad diabólica, así como hay una trinidad divina de luz, ella no se quedó, esa trinidad no se quedó de brazos cruzados. Y entonces vino y amalgamó realmente la sana doctrina para que cuando viniese esta revelación, cuando viniera el tiempo de la revelación, entonces hubiese una reticencia por parte de los llamados a entender esta verdad. De manera que, amados y amadas, cuando Yeshua, en este caso cuando el apóstol Saúl hablaba y ponía, equiparaba el matrimonio entre seres humanos, porque no podía venir con el matrimonio divino y hablar del matrimonio divino, porque definitivamente no era el tiempo para entender estos misterios, ni le estaban llamados los judíos de aquel tiempo a entender esta revelación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él hablaba, usted lee la palabra, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? No es el misterio del matrimonio propiamente desde el punto de vista de dos seres humanos. Está hablando, él mismo lo dice, mas yo digo, hablo de este misterio respecto a Mashiach y respecto a la iglesia. ¿Por qué es grande este misterio, mi amado y mi amada? Bueno, es grande este misterio porque Yeshua HaMashiach viene realmente a casarse. Pero ¿quién se casa y por qué se casa? Este es el misterio. Usted no va a ver que la palabra establece que Yeshua HaMashiach le dio carta de repudio a nadie en el cielo. Pero sí usted va a ver, bendito sea el nombre del Señor, que las mujeres de los hijos de Israel amasaban masas de panes y hacían ofrendas y rituales para realmente sacrificar a la autora reina del cielo. Sacrificio, valga la redundancia, sacrificio de adoración a la autora reina del cielo. Y habla la palabra, lo vamos a ver más adelante en varios programas que vamos a hacer, de esto que el Padre dio carta de repudio. Carta de repudio. ¿A quién dio carta de repudio? ¿Y cuándo se usa el término de carta de repudio? Bueno, pues la carta de repudio en el viejo pacto, todo aquel que conoce el viejo pacto sabe que cuando Moisés daba carta de repudio, estaba permitiendo el divorcio entre dos seres que ya estaban unidos. Ahora, usted me preguntará, pero ¿qué blasfemia es esta? Porque Yeshua HaMashiach dijo que realmente él había permitido dar carta de repudio por la dureza del corazón, bendito sea el nombre del Señor, de los hijos de Israel. Precisamente, mi amado y mi amada, es que el matrimonio fue instituido para que no hubiese disolución, para que no hubiese divorcio. Y cuando Yeshua HaMashiach habla de esto, está hablando ya en el nuevo pacto, porque definitivamente el nuevo matrimonio es un matrimonio que no va a haber ya carta de repudio, no va a haber división entre el esposo y la esposa. Pero la palabra establece que el Padre dio carta de repudio en la antigüedad. ¿Y a quién le dio carta de repudio? Dice la palabra, habla de una autora reina del cielo. ¿Qué es una reina del cielo? Obviamente que si es reina era porque realmente estaba con el rey. Porque la palabra dice que solo hay un rey de reyes y señor de señores. Bendita sea la gloria del Altísimo, el Elohim, Dios Todopoderoso. Ahora bien, este es el misterio. Yeshua HaMashiach es el esposo. De eso, repito, usted no tiene duda de ello. Yeshua HaMashiach es la esposa, tampoco usted tiene duda de eso. Yeshua HaMashiach es el hijo, tampoco usted tiene duda de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra establece que existía la otrora reina del cielo. Y si había otra reina del cielo, usted va a ver
en Apocalipsis 12 que la segunda señal sale, inmediatamente aparece la primera señal. ¿Por qué sale la segunda señal después de la primera señal? Porque realmente ese espíritu va a contrarrestar al primer espíritu. ¿Cuál es el primer espíritu? Dice la palabra, una mujer que aparece ¿qué? Vestida de sol, vestida de la gloria del esposo, vestida de la gloria del padre, vestida de la gloria, aleluya, del marido, vestida del sol de justicia. Y entonces, ¿qué tiene? Esto es lo que hay que entender. ¿Qué tiene debajo de sus pies? Dice que tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Y debajo de sus pies entonces está la luna. Bendito sea el nombre del Señor. Debajo de los pies de esta mujer, que es la primera señal. Y hemos dicho una y otra vez, usted sabe que bíblicamente el sol representa al padre y la luna representa a la madre. Cuando José el soñador tuvo los sueños que tuvo y vio que se inclinaban 12 estrellas en su presencia, el sol y la luna también se inclinaban. El padre que conocía realmente la revelación de lo que implicaban los astros con relación a la tipología o relación que tenían con los seres humanos, inmediatamente establece con que tus hermanos, tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti. Es decir, las estrellas, el sol y la luna que se postraron delante de él en el sueño, no tipificaba más que precisamente sus hermanos, su madre y su padre. Bendito sea el nombre del Señor. De donde inequívocamente las estrellas tipifican los hijos, la luna tipifica la madre o la esposa y el sol tipifica al padre o al esposo. Entonces, si la mujer estaba vestida de sol, estaba vestida del esposo, de la gloria del esposo, que fue precisamente de lo que fue desvestida la mujer en el huerto de Dios. El huerto en el Edén, desvestida de la gloria del Padre, que era precisamente la vestimenta de la gloria del Padre. Ahora, mi querido y mi querida, bendito sea el nombre del Señor, esta mujer que tenía las 12 estrellas en su corona, establecía precisamente la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer. La otrora, que es la segunda señal en Apocalipsis 12, dice que tenía, vamos a buscarlo, porque a veces hay cierta incredulidad, y lo que yo digo, lo que siempre desarma y te establece la verdad es la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente, ¿verdad? Apareció, Apocalipsis 1, en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer estaba encinta, dice la palabra, y clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Estaba tipificando el embarazo de Yeshua HaMashiach. María, tipificando a María. Bendito sea el nombre del Eterno. También apareció otra señal en el cielo. Esa otra señal, que es la segunda, era nada más y nada menos, en el verso 3, que un dragón escarlata, dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese dragón tipificaba, que es, les decía, lo mismo que la serpiente. El dragón y la serpiente una misma cosa son. Tenía 7 cabezas. Tipifica precisamente la deidad de los 7 ángeles que estaban delante de la presencia del Altísimo. Porque el padre y la madre uno son. Y antes ella era una con el padre. Se le dio carta de repudio, carta de divorcio, pero realmente era una con el padre. Y a eso apostaba y ha apostado, a que no iba a haber división de la luz y las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. A eso ha apostado. Había un solo cuerpo. Porque usted hay que leer la palabra con revelación, mis amados y mis amadas. En el principio, la luz nada más estaba en el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Pero todo el cuerpo condensado de la creación eran densas tinieblas,
no había separación de las aguas, no había separación de los cielos, no había separación de la tierra, bendito sea el nombre del Señor, todo era uno, hasta que el Padre dijo, sea la luz, la nueva esposa, sea la luz, la nueva esposa. Y entonces el Eterno vio que la luz era buena y separó entonces el Eterno la luz de las tinieblas y comenzó la separación realmente de lo que era un solo cuerpo. Comenzó la separación, las expansiones que están encima de las aguas, de los cielos, y las expansiones que están debajo de las aguas, bendito sea el nombre del Señor, que tipifican lo de abajo, las tinieblas, y tipifican lo de arriba, la luz, aunque los cielos de arriba fueron permeados por el espíritu de las tinieblas. Y precisamente la nueva esposa, que son todos los espíritus que conforman el nuevo cuerpo de Yeshua HaMashiach, el nuevo lucero de la mañana, porque antes había otro lucero de la mañana, que ya no es más, sino que el nuevo lucero de la mañana es Yeshua HaMashiach. Por tanto, ese otro lucero era precisamente la esposa, era el esposo y era el hijo, bendito sea el nombre del Señor. Esto es un misterio, porque si usted lo analiza desde el punto de vista humano, y usted comienza a analizar la familia desde el punto de vista humano, la familia en Dios no es como la familia, bendito sea el nombre del Señor, que usted conoce humanamente, porque la familia que usted conoce humanamente fue dividida y separada en cuerpos diferentes por causa del pecado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces a eso vinimos nosotros, a restaurar todas las cosas, para que todo vuelva al Padre como en principio. Hacemos una segunda pausa y esta parte, ¿verdad?, la dejamos a nuestro amado hijo Isaac, que continúe con el desarrollo de este su programa. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es su programa, La Verdad de Elohim. En esta ocasión tratando un tema que definitivamente pone a prueba quienes saben escuchar la voz del Ruach HaKodesh y quienes no. Y yo digo esto porque realmente y en definitivas, el que tiene una relación con el Ruach HaKodesh, el que tiene una relación con el Espíritu Santo, sabe que antes de juzgar hay que buscar guianza del Eterno. Amén. Hay que buscar guianza y dirección de aquel que es el que está llamado a regirnos. Eso para los creyentes, hermanos, hermanas que nos ven, que nos escuchan y que seguramente son impactados con la palabra que están escuchando, pero realmente sienten en su corazón el fuego del Ruach HaKodesh, el fuego del Espíritu Santo que les advierte que no deje de escuchar, que es Él el que está hablando. Amén. Y antes de continuar con el desarrollo de este tema, debemos recordarles, como siempre lo hacemos, que este es su programa La Verdad de Elohim, está en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. En cada una de esas redes nos puede buscar y hay una página nuestra
que contiene material para bendecir su vida. Puede buscar nuestro canal de YouTube, La Verdad de Elohim. Entra a YouTube y nos busca a sí mismo, La Verdad de Elohim. Y va a encontrar en nuestro canal todos los programas que hasta la fecha, por la gracia de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, hemos podido hacer. Esos programas han bendecido ya a multitudes de personas que así nos han testificado. Y aquellos que realmente han empezado a darnos seguimiento recientemente, es muy bueno que busquen los programas antiguos, porque La Verdad de Elohim ha sido un programa que ha venido por secuencia. Para entender de manera plena lo que estamos hablando ahora, es muy provechoso ver lo que hablamos en principio. Entonces búsquenos en YouTube, en el canal La Verdad de Elohim. También está nuestra página web, laverdadelohim.com. En laverdadelohim.com usted va a encontrar toda información con respecto a quiénes somos, cuál es nuestro credo, el credo judío mesiánico, que muchos hablan del mesianismo, pero realmente no tienen idea de qué es el mesianismo. Ahí en laverdadelohim.com usted va a ver explicaciones, escritos, artículos sobre nuestra fe, información sobre cómo contactarse con nosotros y por supuesto todos los programas también que hasta la fecha hemos podido hacer para la gloria del Rey de los Cielos. Amén. Si dispone de un poco de tiempo y pasa por laverdadelohim.com, su vida va a ser grandemente bendecida. Amén. Amén. Estamos hablando de un tema realmente fascinante. Fascinante para los que anhelan conocer lo que está en el corazón del Padre. Y algo que en muchas ocasiones hemos dicho en este programa y que siempre vamos a reiterar, porque es una de las razones fundamentales por la que existe este programa La Verdad de Elohim, es que la fortaleza del enemigo, la fortaleza de las tinieblas está en la ignorancia del creyente, en el desconocimiento del creyente, en el hecho de que una abrumadora mayoría de hombres y mujeres que han recibido a Yeshua HaMashiach en su corazón y que aman al Señor y que quieren guardar sus mandamientos, pero viven una vida aquí en la tierra con un desconocimiento total del conflicto y la guerra de los siglos que se ha estado librando desde antes de esta creación y que llega a su culminación en este tiempo por la obra que Yeshua HaMashiach hizo en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, si preguntamos qué fue lo que Yeshua HaMashiach hizo en la cruz del Calvario, la mayoría de hermanos que conocen la palabra nos responderán con toda la razón que murió por nuestros pecados y por su obra expiatoria nos dio vida eterna. Y eso es correcto, mi hermano y mi hermana. Pero la palabra nos llama a ir a un nivel más profundo para conocer los misterios de aquel que se hizo carne y en carne venció al pecado. Yo le hago una primera pregunta. ¿Por qué el pecado tenía que ser vencido en la carne? ¿Por qué no podía Elohim, como Elohim en espíritu en la eternidad, sencillamente decir una palabra y decir condeno al pecado y que el pecado fuera condenado? ¿Por qué tenía Elohim a través del unigénito que hacerse carne para poder vencer al pecado, mi hermano y mi hermana? Sencillamente porque en carne y sangre es que fue manifestado por primera vez el pecado, y es que el pecado tenía un derecho. Y eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de la ley del pecado y de la muerte que opera en los miembros de este cuerpo carnal caído, y es de lo que habla abundantemente el apóstol Pablo, el apóstol más famoso pero menos comprendido por la dimensión en la que caminaba. Cuando hablaba de las dos leyes que operan en el hombre, que habla de que en el espíritu, dice él, adentro de mí, en mi hombre interior y en mi espíritu, está el hacer la voluntad del Padre, está el hacer la voluntad de Dios. Pero en mis miembros de mi cuerpo natural, este cuerpo que podemos ver, está el rebelarse contra el Padre. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte, que es lo que en teología humana llamamos naturaleza pecaminosa, pero que Pablo en la palabra la llama ley del pecado y de la muerte, opera en los miembros de este cuerpo carnal, es decir, en este cuerpo natural. Y Elohim en Yeshua HaMashiach se hace hombre, y como hombre va a la cruz, y en la cruz crucifica el cuerpo de muerte, le da muerte a ese cuerpo de muerte. Oiga bien, por eso dice la palabra que con la muerte él venció a la muerte, porque el poder de la muerte estaba en la ley. Pero ¿cuál ley, mi hermano y mi hermana? Si la ley de Elohim, que es eterna,
Es una ley de vida, así mismo lo dice la palabra. Es una ley de vida. Y Elohim es vida, Él no es muerte, ni es Dios de muertos. Por lo tanto, la ley que tiene que ver con Él no podía tener nada que ver con la muerte. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15 que el poder de la muerte estaba precisamente en la ley. Obviamente, mi hermano y mi hermana, no está hablando de la ley que tiene que ver con el Dios Todopoderoso, con el Elohim de los cielos, porque Él es vida. Amén. Está hablando precisamente de la ley que tiene derecho en la carne caída, que tiene derecho en el cuerpo pecaminoso caído, guiado por las tinieblas. Esa ley fue la que Yeshua Hamashiach crucificó en la cruz del Calvario, y es de la que dice el apóstol Pablo en un verso harto discutido, pero cero entendido, cuando dice que Él crucificó en la cruz del Calvario esa ley que nos era contraria, los mandamientos que nos eran contrarios. No está hablando, obviamente, de la ley del Padre, porque la ley del Padre es vida y es bendición. Y la ley del Padre no puede desaparecer ni puede morir, porque la ley de Dios es la misma voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, permanece para siempre. Pero esta ley que nos era contraria tuvo que ser crucificada. Ahora, hermano, vamos a hacer un simple cotejo, un simple análisis. ¿Qué fue lo que físicamente fue crucificado en la cruz del Calvario? El cuerpo de Yeshua HaMashiach. Pero dice el apóstol Pablo que lo que fue clavado en la cruz fue la ley de la muerte que nos era contraria. Entonces, si analizamos la palabra con la lupa del Espíritu, tendremos que entender la relación indisoluble que hay entre la ley de la muerte y el cuerpo pecaminoso caído. Amen. Que eso fue lo que Yeshua, siendo Dios Todopoderoso, tuvo que encarnarse precisamente para matar por la muerte a la carne en la que opera la muerte por medio del pecado. Es un trabalengua, pero es realmente la verdad de la palabra. Entonces, en la crucifixión de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario, Él vence a la muerte en su terreno de juego, que era la carne, porque en la carne y el poder que la muerte tiene sobre la carne por el pecado, es que la muerte tenía dominio sobre toda la humanidad. Y con la victoria de Yeshua HaMashiach, ojo, que aquí es donde está la parte trascendental que tenemos que entender. Yeshua HaMashiach muere y con su muerte vence a la muerte y vence al pecado. Va a lo más profundo y arrebata ¿qué? Las llaves a la muerte y al Hades. Amén. Se levanta al tercer día de allá abajo porque no pudieron sostenerlo, no pudieron retenerlo, porque el derecho legal de la muerte está sobre el pecado, y Yeshua, misterio de misterios, aunque habitaba en un cuerpo sujeto a la carne pecaminosa, pero Él no pecó. Amén. Entonces la muerte no tenía derecho sobre Él, y por eso tuvieron que soltarlo, y al tercer día Él se levantó en gloria. Amén. Pero aquí es donde va la parte trascendental, sobre todo para los hermanos y hermanas que nos ven y que nos escuchan. Fíjese, ¿por qué Yeshua, cuando resucita, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido el pecado, por qué al levantarse no dijo ya se acabó todo, que se acabe aquí el mundo, los míos conmigo y los del diablo para afuera? ¿Por qué no terminó todo ahí? Ascendió a los cielos, llevó cautivo a la cautividad, y el poder y la autoridad que Él conquistó, dice la Biblia, se la dio a la iglesia, que es su cuerpo, el nuevo cuerpo, que es la novia, la prometida para ser la nueva esposa. ¿Por qué Yeshua, habiendo vencido la muerte y al pecado, al resucitar, no terminó todo ahí porque ya lo había vencido? No. El asunto es que Él había comprado, Él había tomado el poder y la autoridad. Pero al final, mi hermano, al final, esto es un pleito entre la vieja esposa y entre la nueva esposa. Entonces lo que Él hizo fue tomar las armas que la nueva esposa necesita para realmente confrontar y vencer a la vieja esposa. Por eso dice la palabra, hablando de la iglesia, que Mashiach en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. ¿Por qué Mashiach en nosotros es la esperanza de gloria? Porque la gloria fue precisamente lo que se perdió por el derecho que tenía la vieja esposa, que era y ya no es. Y la gloria es lo que tiene que ser restaurado a través de la nueva esposa. Amén. Te lo pruebo por la palabra. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 21, dice la palabra, a partir del verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
¿Por qué un cielo nuevo y por qué una tierra nueva, mi amado y mi amada? Porque en el viejo cielo y en la vieja tierra había un derecho que tenía que ser cortado. Y en Yeshua HaMashiach, a través de la nueva esposa, que es la iglesia, hay un nuevo cielo y hay una nueva tierra. Pero sorpresa de sorpresa, no es que usted va a ver que el cielo y la tierra van a desaparecer como tal, porque la palabra dice que la tierra permanecerá para siempre y será habitada por los justos. Sí. Y los cielos son el habitáculo eterno del Padre. De lo que te está hablando es una transformación de la naturaleza del cielo y la tierra, porque hay un nuevo espíritu regente. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y aquí viene lo más trascendental. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva esposa, que es el mismo espíritu de la nueva Jerusalén, que es aquella en Apocalipsis capítulo 12, que está puesta en pie sobre la luna, vestida de sol y con la corona de los 12, que es la nueva creación. Esa es realmente la que termina todo esto. Fíjese, para los sabios en el espíritu. Apocalipsis es el libro que nos describe cómo va a terminar esta historia. Y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis no hablan casi nada ni del Padre ni del Cordero. Léalo usted, se encargan de hablar de la nueva Jerusalén, de la nueva esposa. Porque, amado, con el Padre no era el problema, con el Hijo no era el problema era con la esposa. Sí. Y por eso esto se acaba con la definición, el establecimiento, la coronación de la nueva esposa, que es la nueva Jerusalén. Habrá quienes lo choquen y dirán, ¿cómo? Bueno, véalo ahí en la palabra. Que Apocalipsis capítulo 1 y 22, que cierran todo el mensaje de Dios para la humanidad condensado en la palabra, termina con la descripción no de Elohim sentado en su trono de manera final, no del Cordero, que es digno de toda la gloria, sino de la nueva Jerusalén, que es la nueva esposa. ¿Por qué? Porque aunque suene increíble, pero esta es la verdad que estaremos entendiendo a la medida que desarrollemos este tema. Hermano, todo este conflicto, desde el principio de los tiempos, se resume en el Padre procurarse una nueva esposa. Y lo hace a través del Hijo, que es Yeshua HaMashiach. Y por eso esto se acaba cuando la vieja esposa representada en Babilonia sea realmente juzgada. Tras ello inmediatamente vienen las bodas del Cordero, porque no puede haber boda con una nueva esposa mientras todavía esté la vieja. Son reglas eternas. Inmediatamente hasta las bodas del Cordero, todo lo que tiene que ver con tinieblas es deshecho. Y de ahí para adelante la Biblia simplemente nos describe la hermosura de la nueva esposa del Padre, que es la nueva Jerusalén. Te reitero, hermano y hermana, ¿te choca esto? Ve a la palabra y que la palabra sea la que te convenza. Porque a mí tú no me tienes que creer, yo soy un hombre falible, pero la palabra sí, porque ella es infalible. Amén. Hemos llegado a la conclusión de este programa. En un tercer programa continuaremos con el desarrollo de este poderoso tema con respecto a la ley del pecado y de la muerte y la ley de vida, que está indisolublemente ligado a la vieja y a la nueva esposa. Aquellos realmente que están llamados a conocer al Padre, lo habrán de conocer y lo habrán de entender. Amén, pastor. Amén, amén. Shalom, la paz del Altísimo prosiga con todos ustedes. Berajot, bendiciones. Amén, amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.